Hola a todos, hoy es martes 30 de marzo del 2010. Como les prometí en el último Friki, esta noticia va completamente dedicada a la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo. El domingo pasado se dio la liberación del soldado Calvo, más no la de Pablo Emilio. A las 6 de la tarde llegó al aeropuerto de Florencia, en el departamento del Caquetá, junto con la comisión de la Cruz Roja, la senadora Piedad Córdoba, una comisión de la Iglesia Católica, en un avión de las Fuerzas Aéreas Brasileras, el secuestrado Pablo Emilio Moncayo. Este joven, que fue secuestrado en el año de 1997 en la base militar de Patascoy, cuando solo tenía 19 años. Hoy tiene ya 31 años. Estuvo 12 años en poder de las FARC, secuestrado, viviendo en las selvas colombianas en las peores condiciones en las que un ser humano puede vivir. La liberación de este soldado ha sido muy sonada y muy esperada, puesto que hace 3 años su papá, Gustavo Moncayo, decidió irse por las carreteras del país a caminar encadenado para pedir y exigir a las FARC la liberación de su hijo. Ese señor estuvo además en el Vaticano y en el Parlamento Europeo, dando a conocer la problemática del secuestro en Colombia y además exigiendo la liberación de su hijo Pablo Emilio. Las imágenes del reencuentro del soldado, que ya no es soldado sino sargento viceprimero, con su familia fueron muy emotivas. A mí particularmente se me salieron algunas lágrimas ver cómo su mamá, su papá y todos sus familiares lo esperaban con ansias y con anhelo. La liberación de Pablo Emilio se dio bajo el acuerdo humanitario que el gobierno del presidente Uribe firmó con las FARC. Dentro de los acuerdos que se hizo con la comisión humanitaria encargada del proceso de liberación está el de no emplear cámaras ni fotografías durante el proceso, precisamente para evitar la divulgación de imágenes del operativo. ¿Por qué traigo esto a colisión? Porque el canal venezolano Telesur cubrió gran parte de este proceso. Hay imágenes que solo posee el canal venezolano Telesur, tales como el momento en que la senadora Piedad Córdoba llega al punto de encuentro en donde los guerrilleros van a liberar al soldado. Hay también imágenes del momento antes de la liberación, en donde se le ve al soldado, hoy sargento, calmado pero a la vez desesperado, mirando el reloj, preguntándose por qué no ha llegado la comisión a rescatarlo. El gobierno nacional sacó esta tarde un comunicado exigiéndole al canal venezolano Telesur que explique su presencia en el punto de encuentro. Al momento de llegar al aeropuerto, muchos periodistas, basándose en el comunicado del gobierno, le exigieron a la senadora que explicara por qué las cámaras de Telesur se encontraban allá. Lo que respondió la senadora, al igual que lo que respondió el representante por la Iglesia Católica que estaba en el proceso de liberación, es que ninguno vio cámaras de Telesur ni de ningún otro medio de comunicación en el punto de encuentro. Lo que dijo la senadora Piedad Córdoba fue que las únicas cámaras que habían eran las pertenecientes a los guerrilleros. Entonces, ¿por qué estas imágenes aparecen con el logo de Telesur? Esto podría dar a entender que Telesur tiene sus conexiones internas con la guerrilla de las FARC. De lo contrario, que expliquen por qué solo ellos tienen material inédito. El proceso de liberación, según explica la senadora Piedad Córdoba, tuvo 2 etapas con las que no se contaba. Según ella, las coordenadas que le habían dado eran del punto en donde se iba a dar la liberación, pero al momento de llegar a ese punto de encuentro, la esperaban 2 personas en donde les dieron de nuevo otras coordenadas en donde sí se efectuaría la liberación de Pablo Emilio. La explicación de estas 2 personas a la senadora era que se encontraban en un punto muy cercano a un comando de policía, a un comando militar, y además en los últimos días habían presenciado sobrevuelos de naves militares. El mal tiempo también influyó en la tardanza de la liberación. Se esperaba que a eso de las 3 de la tarde el proceso estuviera completo, pero la entrega y la llegada de la comisión y de Pablo Emilio se efectuó solo a las 6 de la tarde hora colombiana. Otro de los puntos con los que tenía que cumplir la guerrilla era con entregar las coordenadas para recoger los restos del mayor Guevara, quien fue secuestrado en 1998 y quien murió en cautiverio en el año 2006.
La guerrilla había quedado de entregar estas coordenadas el viernes pasado, pero explicó que no las entregaría sino hasta el día de hoy, debido a que el área en donde se encontraban los restos del mayor Guevara estaba rodeada de policías y de militares. Fueron 4.468 días de secuestro que tuvo que vivir Pablo Emilio Moncayo, la persona con mayor tiempo privada de su libertad. Aunque en la selva colombiana todavía queda Livio José Martínez, quien también fue secuestrado el mismo día que Pablo Emilio en la misma base de Patascoy, quien sigue todavía en las selvas colombianas. Él sería ahora la persona con mayor tiempo de cautiverio. Según las declaraciones que dio la senadora Piedad Córdoba, no se sabe nada de la liberación del resto de los policías y militares que quedan en cautiverio, ni de las 214 personas que siguen aún secuestradas en el país. Lo único que las FARC exigen ahora es el intercambio humanitario, es decir, ya que ellos liberaron 2 de los secuestrados que tenían en su poder, el gobierno debe liberar ahora de las mazmorras, como lo explicaron las FARC en su comunicado, a varios guerrilleros presos. Mazmorra las cárceles colombianas. ¿No son más bien mazmorras en donde ellos albergan a los secuestrados que tienen en su poder? Los guerrilleros en las cárceles están pagando condenas por crímenes y delitos que cometieron. Los secuestrados en las selvas están por azares del destino, por mala suerte, porque a ellos les dio la gana de secuestrar a esas personas. En las cárceles, los prisioneros tienen comida, tienen lugar donde dormir, tienen un techo donde refugiarse. En las selvas colombianas, los secuestrados están a la intemperie, comiendo comida cruda, en lo mejor de los casos enlatada. A los guerrilleros presos, si les da una infección, si les da alguna enfermedad, está la enfermería de las prisiones. A los secuestrados están expuestos a malarias, a enfermedades, a infecciones, en donde no tienen nada con que curarlos, con que sanarlos. Muchos de estos secuestrados han muerto por eso, por su mal estado de salud. En las cárceles colombianas hay barrotes. En las selvas colombianas, los secuestrados están bajo alambres de púa y palos. En las cárceles colombianas, los guerrilleros no están atados. En las selvas colombianas, los secuestrados están atados con cadenas y candados a las manos y los pies. ¿Cuál es la verdadera mazmorra entonces? Para cerrar este friki de hoy, quiero terminarlo con una interrogación. El sargento Pablo Emilio Moncayo afortunadamente fue liberado, rompió sus más de 4.000 días de cautiverio, gracias en gran parte a la labor que hizo su papá desde hace 3 años. La pregunta es entonces, ¿tienen que las familias del resto de los secuestrados atarse cadenas y salir a marchar en las carreteras de Colombia para que sean liberados sus seres queridos también? Esto ha sido todo por el Frikimundo de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se suscribieron al canal en YouTube. Los invito a que se sigan suscribiendo a las personas que no lo están. También muchas gracias por todos sus comentarios de apoyo y por todas sus felicitaciones. Esto no es más que una labor ciudadana. Me duele cómo está sufriendo mi patria y ver que nadie hace nada. Por lo menos me reconforta saber que mis palabras le llegan a la gente y que no se quedan en el vacío del ciberespacio. Los espero en el próximo capítulo del Frikimundo o esta semana les mando un plus. Hasta la próxima y se cuidan.